Buenos días a todos. Buenos Pues, días, voy a desactivar el micrófono para no estar interrumpiendo. sí, correcto, sí. Vamos a, vamos a cerrar el micrófono, sí. Bueno, en su caso. Hoy nos reunimos en este taller que se ha denominado Hacia el Bienestar en Salud Rural. Este seminario obedece a la gran preocupación que tenemos y que estamos ahora experimentando en nuestro país, precisamente en las zonas rurales. En las zonas rurales donde la salud ha sido un derecho que está todavía pendiente de concretarse a cabalidad. Es decir, todavía nuestras poblaciones rurales y particularmente las poblaciones indígenas padecen y tienen la imperiosa necesidad de ser apoyadas por el Estado mexicano. Por el Estado mexicano a través de las dependencias e instituciones de salud que se han creado para el efecto. Sin duda alguna que en la coyuntura actual, es decir, del principios de este año 2020 a la fecha, la situación se ha agravado en virtud de la pandemia que se ha reflejado y se sigue reflejando en todas las latitudes y en todo a lo largo de nuestro país, ¿verdad? Y particularmente, y digo particularmente porque es nuestra materia de trabajo en el ámbito rural. En el ámbito rural en donde se radica también, se ubica nuestra población de origen indígena, ¿verdad? Entonces, para analizar este tema y esta materia que es de particular importancia para los legisladores, para los investigadores del CEDERSA, vamos a contar con la presencia muy grata y que mucho nos honra del doctor José Alejandro Almaguer González, que es director general de Medicina Tradicional y Desarrollo Intercultural de la Secretaría de Salud. Además, vamos a tener la fortuna de escuchar a la bióloga Nayalet Lozada Aranda, que nos visita del CONABIO, que es la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad. Entonces, son dos voces autorizadas que nos van a ilustrar sobre este tema, sobre el cual nosotros hemos tenido que en ocasiones dar opinión y consulta. Y vamos a ver sobre todo en estos días de discusión presupuestal el tratamiento, ¿verdad? El tratamiento, la atención que las finanzas públicas han o pueden dar a esta materia. Pero sobre todo conocer, actualizarnos y analizar este gran tema de gran preocupación y que en donde hay sin duda una gran cantidad de cosas por hacer hacia el bienestar en salud rural. Bienvenidos a este taller y dejo la palabra al maestro Morton para que él nos haga el favor de presentar. Adelante, Jorge Arturo, por favor. No se escucha. Morton, no se escucha. Tiene su... Muchas gracias, maestro José Gildardo López Tijerina. Muchas gracias a nuestros ponentes del taller del día de hoy hacia el bienestar en salud rural. Muchas gracias a la bióloga y divulgadora de la ciencia, Nayalet Lozada Aranda. Bienvenida, bióloga. Muy importante, divulgadora de la ciencia, ¿no? Que nos facilita el entender todos estos avances. Y el doctor José Alejandro Almaguer González,
que va a comenzar la ponencia. Él es médico de profesión y muy importante, así como lo dice su reseña curricular, curandero de corazón. Es actualmente director de Medicina Tradicional y Desarrollo Intercultural de la Secretaría de Salud de agosto del 2012 a la fecha. Es médico general por la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Coahuila, con mención de honor en el Servicio Social en los Servicios de Salud de Sinaloa, maestría en Administración de Atención Médica y Hospitales por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestría en Dirección y Evaluación de Servicios de Salud por el Instituto Nacional de Salud Pública de México. Ha sido epidemiólogo nacional en la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud, coordinador de salud con énfasis en medicina tradicional en desarrollo rural de Guanajuato. Ha tenido reconocimientos en el estado como visitante distinguido en el estado de Oregón, asesor honorario para el Palatino Latinoamericano en materia de medicina tradicional y otros modelos de atención a la salud, asesor e invitado especial de los sistemas de salud en los temas de salud indígena, interculturalidad y medicina tradicional y otros modelos. Las publicaciones resalta el libro Interculturalidad en Salud, publicado en la primera edición por la Organización Mundial de Salud, la Organización Panamericana de la Salud, en su segunda edición por la UNAM y la tercera edición por la Presidencia de la República en 2014. Diseñó e impartió el curso Cosmovisión y Salud Indígena en la primera maestría internacional de salud intercultural impartida en la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense para líderes indígenas de Latinoamérica. En la gestión, en sus logros de gestión, resalta la interculturalidad en los servicios de salud, en lo que destaca la atención de las mujeres en el parto con enfoque humanizado, intercultural y seguro, medicina tradicional y medicinas complementarias, en la que destaca la estrategia de ejercicio saludable con Qigong, implantada como programa nacional en el IMSS. A la salud de los pueblos indígenas y afrodescendientes, atención a la salud, coordinación de la investigación sobre la demanda y uso de otros modelos de atención a la salud vigentes en México. Incorpora la medicina tradicional y otros modelos como la homeopatía médica, acupuntura y herbolaria en el Sistema Nacional de Salud en 2010. Pues está con nosotros, aspira el doctor Alejandro a replantear el paradigma de la atención a la enfermedad y de fortalecimiento a la salud para evitar riesgos, daños y gastos no necesarios. Fortalecer el Sistema Nacional de Salud con los aportes de otros modelos clínicos como la homeopatía médica, la acupuntura y la herbolaria. Impulsar la calidad y la diversidad en la oferta de servicios de salud con otros modelos clínicos sin descuidar la seguridad ni la satisfacción de los pacientes y proveedores de servicios. Bienvenido al doctor director de Medicina Tradicional al cederse a este taller, doctor José Alejandro Almaguer González. Tiene usted la palabra. Pues gracias, buenos días, muy honrado, muy contento de esta invitación. Quiero decirles que siempre tenemos como buena oportunidad compartir lo que hacemos cotidianamente con la esperanza de que llegue a la gente a la que servimos. Entonces, sin más, les preparé para todos ustedes una presentación que ahora puedo empezar a correr, si ustedes me lo permiten, y bueno, voy avanzando. Muy honrado por esta invitación, quiero reiterarlo nuevamente. Entonces, el taller en el que estamos participando, diseñado por ustedes, hacia el bienestar en salud rural. Vamos a ubicarnos en el panorama, aunque ya lo dijeron, seguramente para ustedes esto ya es materia entendida. El paradigma del bienestar está ligado más allá de solo la salud, solo el quehacer cotidiano, sino más bien la felicidad.
Y también la salud, también el empleo, también la diversión en un contexto individual, familiar y colectivo en comunidades. Y por otra parte, en el eje de ruralidad, pues ya también ya lo refirieron, es donde el maestro José Gildardo López decía cómo ya en el medio rural conviven mestizos, indígenas y afromexicanos. Quiero un poco compartir desde ahora nuestro trabajo en la Dirección de Medicina Tradicional. Promovemos perdónenme, ya me fui más allá. Promovemos los derechos humanos y la no discriminación en los servicios de salud. El respeto al parto por las parteras indígenas, la atención de ellas, que quiero decirles, no es nada pasado de moda. Debo decirles que en lo que es el modelo de atención de parto en el mundo, está vigente gracias a la generosidad y a la presencia de parteras indígenas de países como México. Eso de no rasurar, en medicina se llama tricotomía. Eso de no cortar, que se llama episiotomía. Eso de cortar el cordón umbilical hasta que deje de latir. Eso de permitir la deambulación, que beban por lo menos agua, la compañía, la posición. Miren ustedes, no les va a parecer extraordinario a algunos. La complicación de los embarazos en la atención del parto se complica al acostarlo en esta posición horizontal. Cuando damos la posición vertical, ya con que se respeten 45 grados, los niños y las niñas salen solos. Y en una forma, ya se sabe ahora, como que lo estamos impulsando como política pública en el sistema de salud de México, que se acortan los periodos de expulsión. Y bueno, con todo la crisis de batalla de las mujeres. Entendemos a la salud como, no solo como medicamentos ni hospitales. La salud no está ahí. La salud está en el amor, en la comida, en el ejercicio, en el buen humor, en el trabajo, en la paz social. Tenemos que ser capaces de buscar la paz social como un asunto de seguridad y de salud pública. Sí tenemos que llegar a eso. Estoy tratando de quitar para que no me estoy... Ahí está, ya lo logré. Bien, entonces sigo. Miren cómo esta administración actual, que se estrena en diciembre del 2019, hace un estudio del sistema de salud y esto fue lo que encontró. Un trabajo muy bien hecho por un gran equipo de la actual administración de la Secretaría de Salud. Atención deshumanizada, corrupción y tráfico de influencias, instalaciones abandonadas, tiempos de espera prolongados, falta de medicamentos e insumos, sobrecarga de los servicios de salud y falta de personal. Pero además, y eso también se obvió este asunto, aún en este estudio, tradicionalmente no se considera el pluralismo cultural con su experiencia y conocimiento de la gente. No se reconoce la especificidad en la diversidad y la lingüística de las poblaciones indígenas. Y la otra, lo quiero decir con toda responsabilidad y con todo respeto, seguimos todavía orientados a la enfermedad. Tenemos que ser capaces de saltar no solo a la prevención de la enfermedad, sino al fortalecimiento de la salud. Se lo digo con un ejemplo. Un paciente, digamos, con cáncer de útero o con cáncer de próstata, puede prevenir la enfermedad, ya la tiene, pero sí puede fortalecer su salud en general, aún con ese padecimiento extremo como sería el cáncer. Otro elemento, esto lo decimos nosotros en la dirección, esto de orientado a la enfermedad, y la otra se privilegia la oferta de un solo modelo de atención. Y les agrego más, para que empiece la discusión cuando sea necesario, que es caro, agresivo, peligroso, ¿sí? Que incluso, si no hubiera la intervención de los estados en el mundo para privilegiar los servicios de salud, simplemente la gente no lo podría pagar. Bien, es así. Déjenme darles un dato. Ha habido estudios a través de la historia de la humanidad y estudios recientes han detectado que la primera causa de muerte es la prescripción de medicamentos. El objetivo del taller que ustedes nos convocan, avance a la implementación en las políticas públicas para garantizar la salud en la ruralidad en México. Bueno, políticas públicas. ¿Cuáles?
Entendidas estas como darle coherencia a las aspiraciones de la gente, de un sueño, y convertirlo en programa, y establecer un presupuesto para que sea sujeto a vigilarlo, a supervisarlo, a medirlo. Entonces, bien, estamos metidos en 3 grandes políticas públicas que se derivan otras. Lo de interculturalidad en salud, lo de atención a la salud de los pueblos indígenas y afromexicanos, y la de medicina tradicional y complementarias. Aquí hay una modelo que anda circulando ya para orientar sobre todo a los directivos de los sistemas de salud, secretarios, directores de hospitales, jefes de las jurisdicciones, en fin. Pero quisimos meter esta diapositiva ahorita, esta de, fíjense cómo la medicina tradicional, cómo resuelve problemas muy actuales, por ejemplo, con la pandemia. Miren lo que nos sucedió. Varias comunidades indígenas de diferentes pueblos en los estados decidieron aislarse por el temor, por lo que se dice. ¿Sí? Nos sucedió esto con la comunidad Cera, pero que detonó todo esto. ¿Qué pasó? Ellos les entregaron por ahí de junio de este año 3 personas muertas de su pueblo indígena en un hospital de Hermosillo, con la explicación de las autoridades de decir, oiga, murieron además por sus complicaciones de diabetes y obesidad, de COVID, de esta enfermedad que nos ocupa ahora la pandemia. De tal manera que esta es lo que hay que hacer, la conducta. Dijeron, no en eso, nos los llevamos para enterrarlos con nuestra cultura, con nuestra cosmovisión, y se los llevaron. La Secretaría de Salud los acompañó. El único centro de salud de esta comunidad de Punta Chueca se enfermó de COVID. Se fue a aislarse, vive todavía por fortuna. Y entonces hicieron una combinación de medicina tradicional, inmediatamente retomaron sus fuerzas y encontraron, a partir de ese 19 de junio, no hubo ni un muerto más. Ven ustedes la vigencia de la medicina tradicional indígena, y así se está demostrando también en Oaxaca, en Hidalgo, y entonces en otras partes de la República que están haciendo uso de la medicina tradicional. El modelo de atención que tenemos definido para incidir en la política pública de atención a la salud a pueblos indígenas y afromexicanos, ¿sí? Tiene 2 ejes y aplica perfectamente a la salud en la ruralidad. Por eso se los quiero compartir y decirle. El eje 1 es pura atención médica, redes de flujo real de ciudadanos. O sea, no solamente que exista una casa de salud aislada, con un auxiliar que la atiende, ¿sí?, inmersa en el sistema, sino que esa auxiliar, esa casa de salud, está perfectamente vinculada, como lo veo en la imagen, como lo ven en la imagen, con un centro de salud, con un hospital que ahí le resuelven y que tiene la capacidad incluso de derivarlo y las condiciones para hacerlo en caso de que ahí no lo resuelva. ¿Qué queremos? Decimos, aunque no los curen, pero los traten con dignidad. En eso estamos operando un gran programa nacional de acreditación que le llamamos de interculturalidad. Les menciono el IMSS Bienestar porque el año pasado terminamos de acreditar junto con el IMSS Bienestar todas las unidades de todo el país, de todo el país donde tiene presente a ellos. Visibilidad en el sistema de salud que ya está operando en este momento. En este momento, a partir del 2010, el Sistema Nacional de Salud puede verificar cuántas personas indígenas llegan a las unidades, a los hospitales y cuántos egresan. Y esto resulta demasiado interesante para la planeación pública y de futuro. Ustedes imaginan, o sea, por supuesto que intentan resolver sus enfermedades con su medicina, pero cuando no pueden van a los hospitales. Por eso decimos, no los regañes, recíbelos, abre la puerta, trato con dignidad, y ahí se registra. Y entonces sí vemos, hay más incidencia de cáncer cervicuterino en mujeres indígenas. Pero ¿qué pasa? Se mueren menos. Es una cosa interesante para los estudiosos de la antropología o de la epidemiología. ¿Qué está pasando? La cultura protege, están tomando algo desde su medicina, aunque llegaron al hospital. Y por supuesto que también soñamos con llegar al empoderamiento, que la gente sea capaz de decidir a dónde puede ir, a dónde debe de ir, y cuando no lo atienden, que le escuchen. Eso es lo que pretendemos. El otro eje, que incluso es el que le damos nosotros más importancia, es el de entornos saludables. No solo está la atención en los hospitales, alimentación, agua saludable, basura y plaguicidas. Ahorita me voy a referir un poco en ese sentido
y van a ver por qué. Porque no solamente nos debe de mover, no solo nos debe de mover la denuncia, el señalamiento, el diagnóstico, sino la solución. Y por ahí nos vamos a ir acercando en esto. En el eje de entornos saludables, ahí está la verdadera oportunidad de contener o revertir la demanda. O sea, si comemos mejor, si nos movemos, si hacemos una serie de volver otra vez a nuestra comida original, estamos hechos de maíz, no hay duda. Y además en una enorme diversidad, va a bajar la incidencia de obesidad y de diabetes. No hay duda en ese sentido. Tenemos que ser capaces de limpiar nuestros ríos, nuestras cuencas. Tenemos que ser capaces, ya que se identificaron este problema de la basura o los plaguicidas, tenemos que ser capaces de veras de aplicar el marco legal para que esto se resuelva ya. Miren ustedes, quiero darles un caso de Chihuahua. Por ahí de más o menos, que será hace 5 años, quizás un poquito más, encontramos en el estado de Chihuahua, en lo que corresponde a la COFEPRIS de allá, encontramos más o menos 2.500 filtros que no se habían instalado. Animamos a las autoridades de Chihuahua estatales de salud y se instalaron en las zonas indígenas. Bueno, bajó sensiblemente las diarreas, bajaron sensiblemente los parásitos. O sea, si hay respuesta. En ese sentido, miren, se está haciendo seguimiento de esto. Decían los médicos de las clínicas a donde iban estos pueblos indígenas, oiga, pues ya casi ni las moscas vienen. ¿Por qué? Nos estamos quedando sin enfermos. Imagínense lo que esto implica tan solo con un filtro o con vigilar la calidad del agua. Calidad, agua saludable. Bueno, en promedio 4 veces de no ir al hospital o no ir a ver al médico. ¿Qué implica esto? Traslado en el camión, estancia, comida, dejar a la familia sola. En fin, les digo, son alternativas que tenemos que estar buscando. Y todo este entorno saludables, soñamos con que opere con un promotor de la salud. Y ahora con toda esta facilidad de la comunicación, con teléfono celular, pero que del otro lado de la línea le contesten y le hagan caso. Imagínense si el promotor de salud en una comunidad de un estado ve que de la noche a la mañana le aparece un basurero o que de la noche a la mañana empezaron a ensuciar su agua. Tiene que denunciarlo. Y las autoridades sanitarias, la Secretaría de Salud, Semarnat, deben de hacerle caso. Esto tiene que ser de esa manera. No podemos esconder todo por mucho tiempo. No debemos esconderlo ya. Entonces, los promotores de salud o promotoras de salud se deben de convertir en los guardianes de las propias comunidades. También, ¿qué podemos hacer para revertir? Con oportunidad de hacerlo, ¿eh? No estoy diciendo que vayan a estudiar a Alemania, ni a Suiza, ni que copiemos otros modelos. Veamos hacia adentro, veamos hacia nosotros. Hay que garantizar el consumo de maíz, frijol, chile y calabaza mexicanos, amaranto, agua saludable, simultáneamente recuperar las cuencas, las milpas y los jardines de traspatio. Tenemos que ser capaces de hacerlo. Bueno, por eso es que propusimos este modelo, que ya tiene más o menos unos 10 años circulando en el país y en la página de la Secretaría, al que le llamamos Modelo de Alimentación Mesoamericana Saludable y Culturalmente Pertinente. Y luego ya los que tengan la oportunidad, los invito a verlo. Está en la página actualizado de la Secretaría de Salud. Bueno, adentro viene también comida local. Es tan necesario hablar de esto. Y toda esta visión que les dije hace rato, esto de amor, comida, ejercicio y buen humor, tenemos que generar condiciones para que en las comunidades llegue una función de cine, una obra de teatro, que se generen orquestas en los niños, en las niñas, en los adolescentes, que la gente salga a platicar sin miedo, que la gente salga a bailar en su comunidad. En fin, con todo lo que se hace ahora, tenemos que ser capaces de hacer todo esto. ¿Sí? Para volver como a revitalizar el tejido social y evitar ese temor que tenemos ahora de salir a la calle. Nosotros creemos que podemos ir modestamente disminuyendo el 20% en la nutrición severa en cada 1 o 2 años. Y sí, por supuesto que sí terminamos. Ahora me voy a dirigir al otro que ya había referido, el eje 2, de atención médica. Vean cómo lo puse el segundo, porque lo más importante es lo otro, el agua, la comida. Hay que instrumentar redes funcionales de flujo real de ciudadanos. No solamente van enfermos a los servicios de salud, van ciudadanos enfermos sanos o cuasi sanos. Entonces tenemos que estar operando 24/7. O sea, la gente debe de saber cuál es es de la unidad de salud que le queda a 1, 2 o 7 o 20 kilómetros. Debe de saber que esa opera 24/7 y que si hace el esfuerzo de llegar como pueda, es que está operando para ello. O si no, tiene las condiciones de llevarlo.
Y aquí, la entrada al sistema de salud es la auxiliar de salud de la propia comunidad. Y también igual, con teléfono celular, para que vaya previendo lo que va a ir mandando. Miren, ahorita vamos a hacer un ejercicio interesante en Puebla, porque ya tienen años, ¿sí? Y los estados que vaya llevando, pero ya lo estamos iniciando en Puebla, ¿no? Como un impacto más hacia la política pública. Aquí no existe. Ahí donde están los hospitales que les llaman integrales. Bueno, ahorita ya se preparó un repelente para el mosquito que transmite el dengue o el paludismo. Entonces vamos a medir cómo baja la incidencia, mientras que arreglamos las casas. En mejores condiciones de las casas que hotelan mosquiteros, por supuesto que no llega el mosquito a picar o no entra a picar. Y cuando revitalice su vitalidad esos ciudadanos, pues van a tener mejores defensas, ¿no? Y bueno, eso es, luego tenemos que ser capaces de medir contra algo, cero rechazo, que la gente llega, que se le trata con dignidad, que aumenta la satisfacción, y no solamente de los ciudadanos, sino también de los prestadores del servicio. 90% de recetas surtidas, con medicamentos homeopáticos, alopáticos y con herbolaria, o con consejos que dan salud. Entonces, diagnóstico y tratamiento oportuno. Ahí les va el otro caso que vamos a hacer. Vamos a buscar intencionadamente enfermos que andan deambulando, algunos sí habrán dado cuenta y otros no, que tienen piedras en la vesícula, por decir algo, o piedras en el riñón, pero que no les ha hecho crisis. Los vamos a detectar. Ahorita es muy barato un ultrasonido. Usted se para ahorita en cualquier consultorio de ginecología en la actualidad del sistema de salud y ahí mismo tienen su ultrasonido para ver lo que ven desde la obstetricia. Bueno, pues estos médicos obstetras ya están viendo las piedras en los riñones y en la vesícula y le reportan a su compañero el médico. Entonces vamos a intervenir desde la medicina tradicional indígena con estos grupos de tratamientos de herbolaria desde lo local, con 1 o 2 y ir verificando cómo fueron desapareciendo o disminuyendo de tamaño. Imagínense el impacto que vamos a tener, no solo en contención de costos, o sea, que te agarre la crisis de que ya la piedra se atora en el coledo, ahí por donde sale la bilis, y además que te la quitan, la piedra, dejándote tu vesícula, que tiene una función. Yo me acuerdo en una entrevista que tuve por el andar de la vida con doña María Sabina. Yo le preguntaba algunas cosas y me decía, Dios no hizo nada de más. Tiene que usar la planta completa, doctor Almaguer. Bien, eso, y vamos a darles cuentas, óiganlo bien, a todos, a ustedes, a los ciudadanos, al sistema de salud. El otro eje, en las casitas de salud tenemos que ser capaces de revitalizarlas. No podemos hacer hospitales y centros de salud en todas las comunidades del país. Es más, no es aconsejable, no es estratégico, no tendríamos capacidad. Entonces tenemos que revitalizar esas casas de salud, que funcionen de la gente y para la gente como funcionan siempre, como han funcionado siempre. Son propiedad del municipio, son propiedad de la comunidad. Y entonces, bueno, ahí hay que estar atentos donde pueden llegar enfermos, donde pueden tener reuniones o donde puede pernoctar el personal de salud de estos de las brigadas itinerantes, de unidades de salud móviles. Pero les digo, la llave, la casa, está en la comunidad. Si le damos la llave al médico, la cierra y ya no vuelve. Y entonces, ¿quién le da mantenimiento? O vuelve nada más cada mes que va. La auxiliar de salud es la que va a estar responsable atendiendo enfermedades comunes, diarreas, gripas y accidentes, con remedios herbolarios que en la mayoría de las veces ella misma prepara. Trabaja en coordinación con los terapeutas y parteras tradicionales con todo ese conocimiento. Pero además, en vinculación, o ella misma puede ser el promotor de entornos saludables, donde identifica basureros. Miren, por supuesto que estamos vigilando la basura, no la que generan los pueblos, esa es manejable. Es necesario, por supuesto, hablar de avances en el control de basura para no generar basura o para generar lo menos posible. No, la que nos echan de la industria, el agua que nos tiran sucia, que nos contamina el río, que nos contamina el lago, los manantiales y que además se revierten terriblemente. Yo les puedo platicar, en este momento estoy siendo parte de un equipo nacional de atender una cuenca profundamente contaminada, donde el extremo ya llegó a insuficiencia renal. Y tenemos que entrarle. ¿Por qué? La mamá en general, o la familia que está llevando a su familiar, hijo, hija, esposo, a hacerse la diálisis, cree que ya con eso se va a mejorar mucho. Y entonces vende la vaca, la casa, la camioneta o le apuesta todo. No va a ser así. Tenemos que ser capaces de revertir, ya no solo de contener ese asunto. El personal de salud va a seguir llegando a estas casas de salud o como esté. Y todos, el personal de salud que va allí, la promotora,
en la auxiliar de salud pueden referir enfermos. Acciones inmediatas alineadas al Plan Nacional de Desarrollo. Aplicar el marco legal. Oigan, ¿hace cuánto nos recomendó la Comisión Nacional de Derechos Humanos? El 17 nos recomendó que la violencia obstétrica está a todo lo que da. Como si estuviéramos preparándonos para, oigan, nomás imagínense en México, como en otros países de América Latina, 50% de los partos se resuelven por cesárea. Pero ahí les doy otro dato que a lo mejor conocen poco, porque no están en la cotidianidad de los servicios de salud. El Sistema Nacional de Salud, llámese Seguro, llámese ISSSTE, llámese de la Secretaría de Salud, en promedio atienden partos, la mitad de los servicios. Entonces, ¿por qué estamos proponiendo que para contener costos hay que aplicar el marco legal, hay que ampliar la oferta en medicina tradicional, con homeopatía, con herbolaria, con acupuntura, para quiropráctica? La respuesta ahí a la falta de medicamentos se resuelve casi de inmediato, señores, no es demagogia, ¿eh? No obstante que no han dejado florecer a la homeopatía en México. Esta diferencia cultural que hay de choques entre los modelos médicos alopático y homeopático. Hay más o menos 10,000 egresados con cédula de la SEP, de 10,000 egresados de homeopatía. Y también la quiropráctica, que ya está dentro del marco legal para aplicarse, pero además con aportes extraordinarios. Quiero decirles que nosotros desde la dirección participamos con especialistas que aman la quiropráctica y ellos fueron capaces de decir, como baluarte de la quiropráctica no receta medicamentos. Eso la distingue de los otros modelos médicos. Y entonces, bueno, lo otro que tenemos que hacer es el uso eficiente de la infraestructura. Y aquí hay una clave. Hay que sacar a los partos normales fuera de los hospitales. Las mujeres embarazadas no están enfermas de nada. Se complican y se complican en el hospital cuando la cuestan. Con todo este modelo que traen, se complican. Bueno, ¿por qué no les podemos decir que 3 tortillas de maíz mexicano nixtamalizado les suple toda la necesidad de ácido fólico? ¿Por qué las tenemos que suplementar? Porque abandonamos la comida nuestra, porque dejamos de ver hacia nosotros. ¿Qué cuesta volver a sembrar? ¿Qué cuesta fortalecer las siembras? Nada, señores. No estoy hablando de construir hospitales inalcanzables de médicos especialistas. Entonces hay que sacar los partos normales fuera de los hospitales. Que se va a mover la mortalidad materna, no es cierto. No es cierto, no es abandonarlas a su suerte en su casa que vaya a parir, ni con la partera. Es vinculadas en una red de atención. Hay que buscar a los pacientes diferidos. Busquen alrededor de sus familiares. Van a encontrar uno que tiene 6 meses, 1 año, 2 años esperando una cirugía de un sistema público de salud. Una cirugía de vesícula, de próstata, en fin, de hernia. Hay que ir por ellos. Ya hay que meter estratégicamente hospitales de cirugía de corta estancia. ¿Sí? Ahí donde está el hospital, sembrarle uno de cirugía de corta estancia, como los que tenemos ya en México, operando en 24 horas sale del hospital. Bien, las acciones inmediatas, díganme si no lo podemos hacer. No permitir un infierno más donde ahora es un paraíso saludable. No permitirlo. O sea, no podemos seguir avanzando con basura y con agua contaminada. No podemos. Sí, tenemos que... ¿Qué pasa cuando alguien denuncia el corte de árboles? La contaminación de los ríos? Ahí lo empiezan a perseguir como primera instancia. No, señores, hay que hacerle caso, hay que aplicar el marco legal. Hay que volver a amamantar a los hijos. Hay que volver al parto natural. Y miren, ahora que estamos con el COVID, porque estamos a punto de sacar una infografía para orientar cómo la comida le mueve su sistema inmunológico, pues es una verdad muy conocida. Cuando el niño o la niña en el momento de nacer pasa por el canal del parto, es su primer encuentro con su sistema inmunológico para que surca con la fortaleza que debe. Y luego lo complementa con la leche materna. Oiga, traemos un 30% de alimentación al seno materno vergonzoso. Tenemos que volver otra vez ahorita y aplicar la ley, porque ya se movió la ley en ese sentido. Ahora sí está bastante claro que no se pueden ya ofrecer esas leches maternizadas o leches de polvo. La presencia de maíz transgénico y de glifosfato. Una investigación de la actual directora de CONACYT, Álvarez Bulla, ya lo dijo, no podemos aplicar la ley. Oiga, es el alimento nacional por excelencia y entonces tenemos que ser capaces de hacerlo. Y lo que les pongo a la derecha es una infografía que ya traemos circulando. Todos a sumarnos a comer tortilla mexicana, nixtamalizada, con maíces mexicanos. Bueno, los beneficios son extraordinarios, por supuesto, de todo lo de la milpa. Pero vean las investigaciones muy recientes, le vuelve a repoblar sus bacterias hasta en un 40%. Esas que nos quitan la panza, esas que nos quitan los gases,
esa que nos ayudan a digerir, esa que nos hace sentir felices, esas bacterias que nos acompañan como buenas. Pero además es un muy buen alimento para contener riesgos de cáncer de colon. ¿Sí? Es extraordinario. Y ya les dije lo del ácido fólico, les estoy diciendo por aquí. Ya basta de a mí no me toca. O sea, no, a mí no me toca. Ya. Entonces, ¿a quién le toca? Eso ya estoy terminando, les quiero compartir, agradeciéndoles la oportunidad sí, esta propuesta, esta reflexión, la hemos llevado por tiempo indefinido, por años, en diferentes sexenios, y entonces no es tan difícil escucharnos, ¿eh? No es tan caro hacerlo. Hay un choque cultural, y quizás, óiganlo bien, pero quiero ser responsable con mi voz, quizás ya compromisos establecidos que no nos han permitido avanzar como nación saludable, como nación sana. Nos hemos hecho expertos en sacar al buey de la barranca, buenos cirujanos, buenos médicos que diagnostican, que dan buenos tratamientos. ¿Sí? Tenemos que hacernos expertos en no permitir que se caiga. Eso es hacia donde debemos de avanzar. Muchas gracias, estoy a sus órdenes para cualquier pregunta o comentario o incluso disertación. Gracias. Muchas gracias, doctor Alejandro Almaguer. Nos deja ahí la reflexión del buey de la barranca. Me acordé del filósofo de Güemes, doctor. Gracias por facilitarnos así este conocimiento. A continuación, está la bióloga Maylet Lozada Aranda. Estudió biología en la Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene un diplomado en divulgación de la ciencia por la UNAM. Su interés principal es sobre el manejo y conservación de la biodiversidad, particularmente en temas de artesanías y alimentación, con el objetivo de promover y propiciar el bienestar de las comunidades rurales y urbanas de México. Ha trabajado en temas de artesanías con caracol púrpura panza, especie empleada como tinte de textiles, y con el árbol de copalillo en Oaxaca, especies empleadas en la elaboración de alebrijes. Por otro lado, ha colaborado con temas relacionados con la alimentación, como la vainilla, tanto en Puebla como en Veracruz, y los últimos años se ha dedicado al conocimiento y uso de la agrobiodiversidad de plantas vinculados con la alimentación, tanto a nivel nacional como en casos particulares en algunos estados del noreste, centro, sur y sureste del país. Por otra parte, ha dado capacitaciones sobre manejo de literatura, recolección de datos y cadenas de valor sobre productos de la biodiversidad. Ha impartido diversas charlas sobre alimentación y biodiversidad. Ha colaborado en diversos materiales de comunicación como artículos, murales, mapas, videos, carteles, entre otros. Ha sido jurado en diversos concursos de valoración de la agrobiodiversidad, como ferias y milpas diversificadas. Desde el 2015, colabora en la Coordinación Nacional de Recursos Biológicos y Productos Comunitarios de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, CONABIO, como especialista en difusión y valoración. Bienvenida, bióloga Maylet. Muchísimas gracias por la invitación. Agradezco muchísimo. Bueno, pues les voy a compartir mi pantalla. Si llegara a haber algún problema en el audio, favor de hacérmelo saber. Ok. Bueno, muchas gracias por la invitación. El día de hoy les voy a platicar sobre un proyecto que surgió en Conabio, denominado Canastas Regionales del Bien Comer, particularmente sobre los menús regionales, estos menús que se comen a lo largo del país y que son muy distintos unos de otros. Esta iniciativa, que surgió en un inicio en Conabio, fue retomada por el GISAMAC, que es el Grupo Intersectorial de Medio Ambiente, Competitividad y Salud, en el cual se trabajan estos temas con el objetivo de tener una alimentación más saludable, justa y sustentable. Entonces, bueno, el efecto directo de una alimentación no sana es una malnutrición.
con doble carga. Por un lado tenemos la obesidad y el sobrepeso, del cual desafortunadamente el 75% de la población de adultos padecemos de esto. Y por el otro, la siguiente carga es la desnutrición, es decir, hay una gran población que cuenta con esta desnutrición que se ve reflejada en un peso excesivamente bajo y que es importante contemplar ambos aspectos. Esto porque provoca diversas enfermedades, como ya lo contó también el doctor Almaguer, y muchas de estas son crónicas. Entonces, ante este panorama, ¿de qué nos estamos alimentando? Tenemos en esta franja de color verde que podrán ver abajo, está representado ahí las 50,000 especies de plantas comestibles en todo el mundo. De estas 50,000 especies de plantas comestibles, únicamente 2,500 especies de estas plantas entraron en un proceso de domesticación. Es decir, que de la planta silvestre se fue modificando sus características a través de miles de años por las familias campesinas para lograr como domesticarlas. Estas especies domesticadas son únicamente 250. De estas, 15 cultivos cubren el 90% de la demanda energética que estamos consumiendo y únicamente 3, el arroz, el trigo y el maíz, cubren 3/4 partes de las calorías consumidas. Entonces, nos estamos perdiendo de toda esta gran diversidad de alimentos que podríamos estar consumiendo. A esta gran diversidad de alimentos es lo que denominamos agrobiodiversidad. De manera muy sencilla podemos decir que la agrobiodiversidad es esta intersección entre la diversidad biológica por un lado, es decir, estas plantas cultivadas, sus parientes silvestres, y está en medio de esta diversidad cultural, todas estas prácticas tradicionales asociadas a ella y que dan origen a esta denominada agrobiodiversidad y que podemos ver en distintas formas, colores, sabores, texturas. La agrobiodiversidad, a grandes rasgos, estamos hablando en los 3 niveles de biodiversidad. Por un lado, tenemos ahí la fotografía de una milpa, muy cerca del Valle de México, se ven al fondo los volcanes, es decir, esta diversidad de ecosistemas, de agroecosistemas que denominamos, la milpa, los huertos, las chinampas y muchos otros. También tenemos una diversidad a nivel de genes. Tenemos el típico ejemplo del maíz, donde más bien son los maíces de México. Es una sola especie, sea maíz, subespecie maíz, pero dentro de eso tenemos una gran variedad de razas. Estamos hablando de que en México tenemos 64 razas, de las cuales 59 son nativas. Esta especie se ha manejado a lo largo del tiempo por estas familias campesinas que ha propiciado esta gran variedad de razas, que esta gran diversidad genética que tiene la misma especie, que puede crecer este maíz muy cerca del nivel del mar y hasta los 3,000 metros sobre el nivel del mar a diferentes condiciones, a diferentes temperaturas. También con agrobiodiversidad nos estamos refiriendo a la diversidad de especies. Es decir, de especies, como lo vemos en la imagen del lado izquierdo, donde son especies que están dentro de una milpa, hablamos de especies silvestres únicamente que recolectamos ya sea dentro de la milpa o bien dentro del bosque, de la selva, y que utilizamos para alimentarnos. Pero no solamente son estas que únicamente recolectamos, sino también las que cultivamos, las que están meramente domesticadas, y dentro de esto hay un gran gradiente de las que toleramos, las que fomentamos, las que protegemos, todas estas especies que empleamos para la alimentación. También estamos hablando con el concepto de agrobiodiversidad de los parientes silvestres, es decir, de donde se originaron estas plantas domesticadas. Tenemos en la fotografía ahí al teocintle, del cual fue originado el maíz, pero así lo mismo pasa en las calabazas, y pasa en los frijoles, y pasa en los chiles, y pasa en otras tantas más. Y también incluye a los polinizadores, estos que hacen esta labor importante de polinizar y poder tener a cabo los frutos que consumimos. Tenemos ahí en la imagen una foto de una flor de frijol, de ayocote, y que está siendo polinizado por un abejorro. También incluye a estos microorganismos, es decir, los que se encuentran, por ejemplo, en el suelo. En este caso tenemos a las micorrizas que están en el frijol presente y que permiten capturar el nitrógeno atmosférico y estarlo poniendo disponible para estas plantas que se encuentran cultivándose o creciendo dentro de la milpa. Entonces, por todo
Todos estos elementos es de lo que denominamos agrobiodiversidad. En particular, nos vamos a referir en este momento únicamente a esta diversidad que comemos, a esta diversidad de especies. Como les comentaba, tenemos una gran diversidad de maíces, hablamos de 59 razas nativas, pero en calabazas pasa algo muy similar. Tenemos 5 especies en el mundo de calabazas, de las cuales 4 fueron domesticadas aquí en México, y tenemos una gran variedad dentro de cada una de las especies. De frijoles estamos hablando de 5 especies con más de 70 variedades. De chiles, en el mundo se tienen 5 especies de chiles, de las cuales México cuenta con 2, y dentro de esas muchísimas variedades de chiles. Y bueno, por otro lado también están los quelites, que son estas plantas, partes tiernas de las plantas, ya sean las flores, los tallos, las hojas, que se consumen. Y de estos quelites hablamos de más de 300 especies de quelites, de las cuales se pueden hablar de más de 500 quelites, porque dentro de una misma especie podemos ocupar diversos quelites, ¿no? Y esto solamente estamos hablando de plantas, pero lo mismo pasa en animales, en hongos y en varias otras más. Es importante enmarcar esto, en que esta diversidad que tenemos es gracias a la labor que hacen las familias campesinas en un proceso que denominamos evolución bajo domesticación. Es decir, ellos siembran su semilla, la cosechan, entran o no a un flujo de mercado, ya sea a través de un mercado por un intercambio de una moneda o bien por un intercambio en especie, y vuelven a producir y generar semillas a través de la selección. Y esto lo hacen ciclo tras ciclo de cultivo, y esto no solamente está ocurriendo por una familia campesina en una comunidad, sino está ocurriendo en todas las comunidades de México, en distintas condiciones ambientales, en distintas latitudes, lo que está propiciando una continua generación de agrobiodiversidad en todo momento. A esto es a lo que denominamos evolución bajo domesticación. Cabe destacar que además esta diversidad está en contacto con estos parientes silvestres de los cuales les hablaba hace un momento, y están intercambiando esta información genética que les permite a ellos tener como ciertas, digamos, como fortalezas, podemos llamarles, ser más resistentes a ciertas plagas o a ciertas condiciones ambientales. Entonces, es importante enmarcar que esta diversidad de la que hemos estado hablando es gracias a la labor que hacen estas familias campesinas día a día. Esta diversidad de alimentos está disponible a lo largo del año, pero en diferentes temporadas. Y es importante tener en claro esto para poder llevar a cabo estas dietas y estos menús regionales a lo largo del país. Tenemos aquí el ejemplo de una milpa en la Sierra Tarahumara, en Chihuahua, donde podemos ver cómo al inicio del ciclo, cuando se lleva a cabo la siembra de los maíces, de los frijoles, de las calabazas, van creciendo ahí unas plantas, los quelites famosos, los cuales no son una competencia para la planta porque se aprovechan en sus estadios cuando son plantitas tiernas. Entonces se recolectan, se emplean para consumir, después puede ir creciendo el maíz y también aprovechamos primero el elote y ya después la mazorca y el grano como tal. A lo largo del ciclo, también en el caso de la calabaza, primero estamos ocupando las guías de calabaza para consumirlas. Después ocupamos las flores, pero únicamente las masculinas, porque las femeninas se dejan para que crezcan los frutos y podamos consumir la calabaza como tal. Entonces, esta diversidad que podemos ver en el ejemplo de la milpa, que a lo largo del año nos da alimentos, también lo tenemos que considerar en otros tipos de alimentos, por ejemplo, en la pesca o en los hongos, de acuerdo a su temporada y a su disponibilidad en la que están y poder aprovecharlos de esa manera. Y bueno, esto no solamente es algo que opinamos como tal acá en Conavio o en México, ¿no? En el año pasado salió esta comisión de Eat Lancet en la cual nos hablaba, ¿no? De que estamos fuera de sincronía con el planeta porque no estamos considerando que el planeta tiene límites planetarios como tal y no podemos únicamente consumir todo aquello que deseemos sin considerar que existen límites. Y por el otro lado tenemos que considerar también los límites saludables, que tanto es qué cantidades y qué es lo que tenemos que consumir para estar sanos. Entonces, contemplando este sistema alimentario, es por eso que ellos dijeron, estas dietas que actualmente tenemos no son óptimas ni nutricionalmente y además están contribuyendo al cambio climático y a esta pérdida de biodiversidad que tenemos. Entonces, por eso es que se propone
como bien lo dijo también el doctor Almaner, que recuperemos los elementos de la dieta tanto mesoamericana como aridoamericana que teníamos, porque no es que creemos algo nuevo, estos elementos ya están ahí, están presentes. Es recuperarlos y revalorarlos, y que puede mejorar esto, por un lado, las condiciones nutricionales de salud de las personas, pero también mantener estos procesos de adaptación al cambio climático y no perder esta gran diversidad de alimentos que podemos tener. Para esto es importante considerar criterios para promover una alimentación tanto saludable, justa y sostenible, ¿no? En el marco de este grupo intersecretarial que les hablaba hace un inicio. Entonces tenemos diversos criterios: disponibilidad alimentaria, es decir, que los alimentos estén presentes, que uno pueda acceder a ellos; por el otro lado, que tengan unos costos accesibles para las personas, que exista un aprovechamiento biológico del alimento en términos de nutrición, que la gente pueda, no solo que esté disponible, digamos, en los mercados locales, sino que lo pueda tener disponible en sus hogares, que esta producción de alimentos sea sostenible, contemple tanto aspectos sociales como aspectos económicos y, por supuesto, aspectos ambientales, que se lleve a cabo una producción local y que se consuman estos alimentos locales, que son sobre todo culturalmente aceptables por la población y que son saludables para nosotros. Y como otro punto final es, pues, que no promovamos estos alimentos ultraprocesados, de los cuales muchas veces nos dejan grandes consecuencias en términos de salud. Es por estas razones y en el marco de todo este contexto que en el 2018 surgió la iniciativa dentro de Conavio denominada las Canastas Regionales del Bien Comer, donde el objetivo era recoger esta diversidad de alimentos nutritivos y saludables que se usan de forma cotidiana, pero que también hay alimentos de temporadas, por ejemplo en temporadas de lluvias, alimentos de fiesta e incluso aquellos alimentos que están en riesgo de pérdida, ya sea porque su ecosistema en el que se desarrollan está en pérdida, o bien porque las personas ya no tienen tantos conocimientos acerca de si se come esa planta o cómo es que se come o cómo es que se prepara. Y toda esta recopilación de información es de primera mano, es decir, de gente que vive en esas comunidades, que ha trabajado en esas comunidades a lo largo de mucho tiempo y que tiene este conocimiento acerca de cuál es esta diversidad de alimentos que se tienen. Estas canastas buscan contribuir al reconocimiento y a la valoración de la agrobiodiversidad vinculada a las costumbres, a las tradiciones y a la identidad de las personas que habitan las diferentes regiones de México. Para esto se hizo una regionalización de las canastas recientemente del bien comer, las cual contempla, por un lado, aspectos de la regionalización que existe ya sobre las regiones gastronómicas de México, de San Vicente, y por el otro, las ecorregiones propuestas por el INEGI, que contemplan también aspectos de ecosistemas y de hábitats. Mezclando estos dos tipos de regionalización del país, se obtuvieron esta regionalización de las canastas regionales del bien comer, que está contemplando 42 regiones distintas, que contempla estos aspectos tanto culturales como de disponibilidad biológica de los alimentos. Tenemos actualmente 12 canastas regionales del bien comer, en el Estado de México, en Chiapas, en Guerrero, en la Sierra Tarahumara, en Oaxaca, en Yucatán, con una gran diversidad de gama de alimentos, de platillos, de bebidas que se consumen localmente. También en Michoacán, en los Altos de Chiapas, en Sierra Norte de Puebla, en Zongolica, Veracruz, en Michoacán y en Campeche. Estas canastas regionales del bien comer están constituidas de 7 productos distintos. Por un lado están las fichas técnicas de los alimentos, donde nos dicen, digamos, qué alimentos se consumen, qué platillos, qué bebidas, de dónde se obtienen estos alimentos, algunas propiedades nutricionales de estos alimentos. Hay alimentos que entre canastas se comparten, tal es el caso del maíz. Maíz lo comemos a lo largo del país, pero por ejemplo, los quelites, aunque todas las canastas muestran quelites, no son los mismos quelites que se comen en el norte, que se comen en el sur, que se comen en el centro del país. También contamos con fotografías de estos alimentos y de estas actividades de donde provienen los alimentos. Es decir, si vienen de la agricultura o si vienen de la cacería, si vienen de la minería, entre otros. Por último, bueno, como siguiente punto tenemos a las dietas, es decir, estos menús
que se tienen de semana, del día a día, lo que come la gente, aquellos menús que comen en ciertas temporadas del año y aquellos que comen en fiestas, y de los cuales pues en esto nos vamos a enfocar un poquito más en las siguientes láminas. También tenemos, las canastas cuentan con estos recetarios, con este listado de recetarios que se han elaborado en la región o bien con un recetario de la región para cómo elaborar estos platillos o estas bebidas regionales. Frases relacionadas que el día a día la gente comenta o menciona en torno a su alimentación y un prototipo que fue los que les mostré anteriormente, un prototipo gráfico de cómo visualizan ellos, que les sea culturalmente pertinente para ellos y que refleje además esta riqueza biológica con la que cuentan. Entonces vamos a platicar de las dietas, vamos a poner un ejemplo de una dieta cotidiana que tenemos, de una dieta de temporada y de una dieta de fiesta. Estas dietas están compuestas de menús, es decir, de alimentos, de platillos, de bebidas. Aquí tenemos un mosaico de unas fotografías con maíces, con calabazas, con quelites, con maguey, con chiles, con frijoles, con jitomates, con tomates, con nopales, con hongos, con aguacates, con frutos nativos que hay en la región, pero también están los insectos, las aves, los mamíferos, los moluscos, los crustáceos que se comen, los pescados. Tenemos diversas bebidas que se comen a lo largo del país y otros tantos que son como estos condimentos o sustitutos, vainilla, la miel, el cacahuate, los amarantos y muchos otros tantos más. Estas dietas también están contemplando las raciones, no solamente esta diversidad de alimentos, sino también la ración que se debe de consumir, digamos, para que sea tanto saludable como nutritiva. Los ingredientes que contemplan en algunos y las preparaciones que se emplean. Tenemos el ejemplo de este menú cotidiano que lo entregaron en esta canasta del Estado de México, que trabajó en 3 comunidades indígenas distintas, y podemos ver que desglosa desayunos, almuerzos, comidas, cenas, colaciones y habla de algunas raciones. Vemos como alimentos cotidianos el maíz, por supuesto, los frijoles, las calabazas, que están ahí presentes en el día a día de la alimentación de muchas de las comunidades rurales a lo largo del país. También tenemos, por ejemplo, estos menús de temporada. Tenemos el ejemplo aquí de la canasta de la región Songolican en el estado de Veracruz, donde ya vemos claramente cómo están los quelites muy presentes en esta temporada de lluvias que ellos están plasmando y que llegan a crecer una gran cantidad de quelites en todo el país y en esta región algunos muy en particular. Y también, por supuesto, de hongos. Entonces, estos menús en estas temporadas están favorecidos tanto por los quelites como por los hongos. También tenemos menús de fiestas. Este es el ejemplo de Valles Centrales, de la canasta de Valles Centrales que se tienen en Oaxaca. Y ahí podemos ver que muchos de los ingredientes son menús que se utilizan día a día, de forma cotidiana. Pero el platillo y la manera de preparar el platillo es lo que permite o que se hacen especialmente para ciertas festividades. Tenemos el caso del chocolate, donde ocupa tanto cacao blanco como cacao rojo, que ellos le denominan, que es teobroma cacao. Y también tenemos presente, por ejemplo, en el caso de los higaditos que preparan para la hora de la comida en ciertas festividades, y ellos ocupan el tomate rojo, que es particularmente este tomate arriñonado que encontramos en estas comunidades de Oaxaca y en muchas otras más del sur del país. Entonces, esto es un claro ejemplo de cómo esta diversidad de alimentos va vinculada a las regiones y también va vinculada mucho a la temporalidad y a la disponibilidad que se tiene del alimento y también en el caso de que exista una fiesta o un evento especial de acuerdo a esto. Esta iniciativa de las canastas, como les comenté en un principio, fue retomada por el GISAMAC y en combinación con la red de municipios contra el síndrome metabólico que tienen un fuerte trabajo en Veracruz sobre todo, y se inició con ellos un proyecto de implementación para llevar a cabo estas canastas regionales del bien comer y hacer un proyecto con Veracruz en particular para combatir con la idea de que con la alimentación podemos combatir parte de esta
síndrome metabólico a través de una alimentación nutritiva y saludable, y es por eso que este proyecto, digamos, se traslada a un nivel de Veracruz como un inicio con la idea de posteriormente poder tener canastas a lo largo del país, ¿no? Tanto algunas desarrolladas por Conavio como otras desarrolladas por otras instituciones. En el caso de Veracruz, vamos a trabajar, o estamos más bien trabajando, en 4 municipios del estado con distintas características, tanto sociales como biofísicas. Se está trabajando con la gente de la comunidad, como con el gobierno municipal, como con algunas universidades también locales y algunas asociaciones civiles que se están involucrando en esto. Para este proyecto y para llevar a cabo estas canastas, es muy importante como esta articulación de, por un lado, que se lleva a cabo este consumo saludable de estos alimentos locales que son culturalmente pertinentes, pero por el otro que existe esta producción local de alimentos a través de estas cadenas cortas agroalimentarias, las cuales funcionen como un engrane y mediante comités locales se estará trabajando por un lado en el consumo y como esta valoración de estos alimentos locales que ya tienen disponibles, y por el otro, favorecer esta producción local. Esto es un esquema que está representando para hacer mi viaje comunitaria durante la contingencia ante el COVID actualmente, y que la está llevando a cabo la Secretaría de Salud muy fuertemente, Senaprece, y que trabaja en 3 abordajes principales: la salud, dado la situación del COVID, la alimentación y el agua potable, y también para la limpieza de los alimentos. Y dentro de esto, pues está trabajando dentro del componente de alimentación con las canastas regionales del bien comer, como parte de esta estrategia que se está llevando a cabo a nivel comunitario. Esto forma parte de la Estrategia Nacional de Salud y Alimentación, de las cuales ya les habló previamente el doctor Rui en un taller anterior a este. Y bueno, cabe destacar que este proyecto se está enmarcando dentro de esta estrategia en la parte de alimentación culturalmente apropiada, dado que es revalorizar nuevamente estos alimentos locales con lo que ya cuentan las diversas regiones del país. Y todo esto se enmarca en el grupo de trabajo del GISAMAC, donde el objetivo pues es promover esta alimentación saludable, justa y sustentable, y donde colaboran muchísimas instituciones, tanto de gobierno como de la sociedad civil, como de la academia. Y eso sería todo por mi parte. Muchísimas gracias por la invitación. Y pues bueno, los invitamos a que promovamos estas políticas públicas que ayuden y favorezcan a esta diversidad de alimentos, a esta agrobiodiversidad mexicana, que pues son alimentos de raíces mexicanas y que son sabrosos, sanos y sustentables. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor, bióloga Maylet Lozada Aranda. Viene la parte de retroalimentación, maestro. ¿Hay algún comentario previo, maestro? No, Adelante, yo sí quisiera hacer una reflexión sobre lo que he escuchado, tanto de parte del doctor Almaguer González como de la bióloga Lozada. En el primer caso, en verdad me remití a mi edad infantil allá en mi natal Coahuila, en donde escucho que el doctor es egresado de la Universidad Autónoma de Coahuila, ¿verdad? De la Escuela de Medicina. Bueno, pero decía que me remití a mis ayeres, a mi edad, en donde era tradicional la comadrona, ¿sí? A eso quería llegar. La comadrona, la partera, y los remedios caseros, doctor. Sí. ¿Sí? Y los remedios caseros que precisamente en esta época de pandemia, en donde el sistema de salud se ha abocado a atender prioritariamente el aspecto COVID, pues se han, hecho por lo pronto temporalmente a un lado el resto de consultas, ¿verdad? Para atender otros malestares, otras enfermedades, y la gente, acude pues a los remedios caseros.
es ir a los test, por ejemplo, a todo aquello que los antiguos, no los antiguos, nuestros abuelos, ¿verdad?, nos recomendaban para pues el alivio de las pues de algunos malestares o enfermedades, digamos, que son comunes entre nosotros, ¿verdad? Me refiero a la gripa, al dolor de estómago, al dolor de oído, ¿verdad? Y que se curaban fácilmente. ¿Quién no recuerda aquel chillador o algo que nos ponían en la sien, ¿verdad? Para aliviar, creo que el dolor de muela, ¿verdad? En fin, creo yo, la homeopatía a la que se refería el doctor hace unos minutos, en el sentido de que no está debidamente reconocida y que algunos inclusive lo ven como falto de seriedad médica, ¿verdad?, cuando tenemos médicos homeópatas muy reconocidos e incluso una escuela de medicina, la del Politécnico, tengo entendido, que donde egresan precisamente médicos homeópatas. Y los quiroprácticos, ¿verdad? Y los quiroprácticos que son tan socorridos en muchos casos. Es decir, todo esto me interesó porque hemos subestimado la valía y la importancia de la medicina tradicional. Cuando la tenemos a la mano, en cuanto a la herbolaria, por ejemplo, que es tan abundante en nuestro país, y la sencillez con la que se puede atender a los indígenas, a los afromexicanos, ¿no? Mexicanos que ya son una población muy importante en nuestro país. Y esas clínicas tan modestas, tan pequeñas, pero que son tan necesarias y tan eficaces, ¿verdad? Y no los grandes hospitales, las grandes clínicas, ¿verdad? Esas inversiones faraónicas que muchas veces, pues, lo primero con lo que se batalla es con el equipamiento. En cambio, estos centros que nos comenta el doctor, pues son menos complicados para ser pues equipados. Por lo que corresponde a los comentarios que nos hizo la bióloga, la maestra Lozada, me parecieron a mí también muy relevantes. Uno de los grandes problemas de nuestro país es la nutrición o la malnutrición, ¿verdad?, que ha generado estas enfermedades que ahora son las más preocupantes y las primeras causantes de fallecimiento, como es la diabetes, ¿verdad?, la hipertensión, y pues derivadas de ¿qué? De nuestros hábitos de consumo, de nuestros hábitos y costumbres, y la facilidad con la que se adquieren estos alimentos que, a pesar del etiquetado que ahora van por ahí, pero no dejan de decir, no representan un impedimento para que la sociedad mexicana lo siga consumiendo, ¿verdad?, a pesar de que se dice ahí exceso de calorías, que es perjudicial. No, la tendencia y la propensión al consumo que tenemos de esos alimentos es enorme. En cambio, ella nos habló de las dietas, ella nos habló de los diferentes variedades tan extensas. Escuchaba que cuántos tipos de maíces tenemos en nuestro país. Cada región tiene sus respectivos, preparados, o cada región tiene sus respectivos
alimentos para festividades o para el consumo diario. Es decir, de lo que nos estamos perdiendo, diría yo, de lo que nos estamos perdiendo, de que no se atienda lo elemental, lo sencillo como son estos alimentos, menús regionales, tan sencillos que son y tan abundantes que son en nutrición. Y por otro lado, la medicina tradicional. Son dos aspectos que debemos revalorar, que debemos, yo confieso que ignoraba muchas de esta información, menús regionales, y no desconozco la medicina tradicional, porque afortunadamente hasta yo recuerdo una anécdota, se la voy a comentar, doctor. ¿Usted recuerda al niño Fidencio? Sí. Allá, bueno, pues dicen quienes me conocieron de chamaco que me llevaron con el niño Fidencio. ¿Y cómo curaba el niño Fidencio? Pues también con elementos rudimentarios. Y era adorado allá en Espinazo, entre Nuevo León y Coahuila, allá perdida una estación ferroviaria, no sé si todavía existe Espinazo, Nuevo León, pero por ahí estaba el niño Fidencio, ¿verdad? Y lo recuerdo porque pues las señoras, nuestras abuelas, como ahora decimos, mi abuela me daba este tónico, mi abuela me daba este té. Me acuerdo inclusive cuando había el mal de ojo, doctor, ¿se acuerda usted? Que enterraban ahí un huevo para sacarle al mal de ojo al chamaco. ¿Cuánta falta nos hace sacar mal de ojos a muchos que todavía andamos por ahí, con todo respeto lo digo, ¿no? En fin, la plática de hoy ha sido para mí y para todo el CEDERSA, estoy seguro, muy alentadora, porque veo que tenemos con qué, sin que la medicina cada vez está más cara y escasa. Es decir, las medicinas de patente, incluso los genéricos y los similares, son caros ya. Ya no están al alcance tan fácil de la generalidad de la población. Y estos menús regionales y esta medicina tradicional, estoy seguro que van a ser una solución a esta situación que vivimos. Es mi comentario, maestro Morton. Gracias. Muchas gracias, maestro José Gildardo. Tenía una participación el ingeniero Jesús Guzmán. Por favor, maestro Jesús. Sí, buenos días o tardes ya a todos. Antes que nada, felicitar a la organización de este taller y ante todo pues, a los ponentes, al doctor Almaguer y a Mailet de Conavio, ¿no? Y o sea, ratifican, pues este centro de estudios es de los más jóvenes del CEDERSA, aunque nosotros no, pero el centro sí, de la Cámara de Diputados, el CEDERSA, el único que más reciente fue el de las mujeres, pero antes vivía el CEDERSA, y era con esa idea de buscar el bienestar en el medio rural, ¿no? Y una de sus temáticas ha sido la alimentación y el bienestar rural y los derechos y reconocer por nuestra pluriculturalidad en los derechos de los pueblos indígenas. Ha sido una materia del centro y qué bueno que pues reivindiquen mucho la visión del doctor Almaguer del saber y de todas las posibilidades que nos da ese conocimiento de los pueblos indígenas, ¿no? Y muy en particular quiero señalar y me da mucho gusto, o sea, y me da una satisfacción ver lo que ha hecho Conavio en materia de las canastas regionales, ¿no? Porque, pues, como dice, ya no estamos solos en este mundo. El CEDERSA, en un proyecto de ley que se aprobó, de ley del derecho a la alimentación, o sea, el CEDERSA participó mucho para que se aprobara, se reconociera en la Constitución el derecho a la alimentación, y luego trabajó para su reglamentación, generar una ley, participó, se involucró mucho. Y desde ahí hablábamos de las canastas locales, que mucha gente nos tildó de locos, que pues, bueno, que hay una canasta básica, ¿no? Dijeron, no, se tiene que construir las canastas locales. Quedó en la ley ahí y luego la fueron rebajando.
ley que no pudo, se quedó en el Senado y no se está ahorita discutiendo de nuevo, pues hacer un nuevo instrumento. También nos pidieron participar en un proyecto de ley de fomento agropecuario y nosotros dijimos como fundamental que vamos a fomentar, que en la parte productiva que vamos a fomentar, si tiene que ser a partir pues, de canastas locales, regionales, estatales. O sea, antes decíamos que había que haber eso y también no ha prosperado eso, pero da mucho gusto saber que por otro lado ya empieza a haber acciones de política, ¿no? A través de un trabajo. Bueno, yo es así, lo que considero trascendente, eso de que las canastas regionales es una cosa, un aporte fundamental en la forma que lo construyeron, los productos que obtuvieron. O sea, no solo dijeron estos son los productos que puede haber, esas son las dietas, esto es su significado. El definir esas 42 regiones no es excelente, ¿no? Eso lo que han hecho, porque pues ya si se aprueban o no las leyes y las reconocen o no, ya hay una política, ya hay una acción pública de un centro que trabaja la biodiversidad, en este caso la agrobiodiversidad que hace Conavio, pero que se ha traducido en instrumento, ¿no? Y que ya en la estrategia de alimentación saludable, justa y sustentable, diría sostenible, me gusta más el término, pero bueno, hablamos de lo mismo, pues de que ya están generándose acciones públicas, ¿no? Y que se haya retomado lo del el plato alimentario que hizo el grupo de Lancet, y que ya que es general hablar de verduras y frutas y verduras, y que tenemos una gran agrodiversidad en el cual lo podemos integrar pues para mejorar nuestra condición de salud, que ahora la pandemia pues, nos dijo, o lo atiendes o vamos a seguir sufriendo, ¿no? Entonces es muy importante, muy trascendente ese trabajo. Había que valorar, ojalá que se vaya valorando en otras instancias, porque eso va a redefinir mucho, ¿no? Ahorita hablamos de autosuficiencia. ¿Autosuficiencia de qué? Buena parte de nuestros déficits aparentes de alimentos tienen que ver con el ganado. O sea, la mayor parte de la producción local y de lo que importamos no es para alimentar humanos, es para alimentar animales, ¿no? Pero si cambiamos nuestro concepto de lo que debe ser la alimentación, pues todo debe revertirse, o sea, reorientar mucho qué es lo que vamos a comer y ya hay una muestra de que había un conocimiento, de que había una posibilidad, que había una cultura a través de las canastas regionales. O sea, las canastas regionales nos demuestran que tenemos muchas opciones para una alimentación saludable, cosas, ya no más de proponer alimentos, sino decir hasta de cómo prepararlos, ¿no? O sea, tienen las dietas, tienen las raciones, las recetas. No, a mí sí me emociona mucho esos aportes. Le reitero mi felicitación y pues refuerza propuestas que tiene el CEDERS en materia legislativa de cómo enfocar la problemática alimentaria en materia del derecho a alimentación, que está ahorita es un nuevo proyecto, y en materia de fomento agropecuario, en el que también nos involucramos en un proyecto y donde le dimos mucho énfasis. Nosotros hablamos de canastas locales, ya sería cuestión de ajustar, pero en esencia estamos muy cercanos, ¿no? Y el gusto de ver que ya la tarea en gran parte ya se hizo por Conavio. Siempre serán modificables, siempre se integrará más información. Hay una Secretaría de Cultura, hay un Instituto Nacional de Antropología e Historia que también está trabajando con la cocina mexicana. Entonces, si vamos juntando todo eso, hay mucho y es esperanzador para el futuro, ¿no? Entonces, pues gracias por su trabajo y por habernos compartido, ¿no? Es todo. Muchas gracias, ingeniero Jesús Guzmán Flores, investigador del CEDERSA. ¿Algún otro comentario más? ¿Pregunta? Bueno, a mí sí me surge dos preguntas. Primera al doctor Alejandro, agradecerles las dos ponencias. Esto se trató de concatenar con el anterior taller hacia el cumplimiento de los objetivos del desarrollo sostenible y la ponencia del doctor López Ridaura, y que nos habló precisamente de los menús regionales, y ahora la bióloga nos lo comparte, Ailet nos lo comparte, y como bien dice Jesús Guzmán, ya tiene todo
todo una estrategia, ¿para qué? Para hacer esos circuitos cortos, pero los productos agroalimentarios ya están diseñados incluso con temporada, de lo que se va a comer habitualmente. Entonces eso se me hace muy interesante. Entonces la pregunta al doctor Almaguer es, ¿qué avances se tienen para poder, digamos, institucionalizar o que volteen a ver esta alternativa en salud que no tendría que ser tan cara y tendría resultados pues en el corto plazo? Hablaba de la desnutrición infantil y va concatenado. Y en el segundo caso, a la bióloga Maylet, en este caso de Veracruz, que si ya se están, ahí es el modelo para implementar estas cadenas agroalimentarias cortas, que en el CEDERSA se han hablado mucho, también por el ingeniero Jesús Guzmán. Entonces, porque lo que se propone y lo que nos están diciendo es una gran transformación en la salud, alimentación, lo que habíamos dicho, no como derechos sociales, verlos individualmente, sino el cumplimiento de la alimentación, el cumplimiento de la salud con el acceso a estos alimentos sanos, ¿no? Como una forma preventiva, como un binomio de derechos para poder acceder a otros derechos. Entonces esa es la pregunta, bióloga, doctor. Adelante, Maylet, si gustas, que además feliz de escucharte con tan clara, tan concreta y compartir que estamos en el camino. Adelante. Estamos en el mismo camino, doctor. Bueno, en cuanto a Veracruz, con lo de las cadenas cortas agroalimentarias, se está llevando a cabo como estos 3 ejes distintos. Por un lado, la atención ante COVID, por el otro, la de agua potable y como tercer eje, las canastas regionales, que están contemplando, por un lado, los comités de alimentación, es decir, cómo se favorece este consumo de alimentos, y por el otro, vincularlo a estas cadenas cortas agroalimentarias de producción. En este proyecto están iniciando primero con lo del COVID, todavía no arrancamos con lo de las canastas, ya tenemos la metodología desarrollada en cómo es lo que vamos a ir a implementar, pero están comenzando la primera fase con la cuestión del COVID. Esperamos antes de que finalice este año, y también depende de si las circunstancias ante esta pandemia nos permite llevar a cabo la metodología o tenemos que hacer como algunas adaptaciones, porque pensábamos hacer como grupos de enfoque y algunas actividades que implican reunir a personas de la misma comunidad, porque estas canastas se construyen con la gente y para la gente. Entonces es muy importante tener a estas personas que estén vinculadas desde un principio en el proceso de la construcción de la canasta. Entonces, todavía no arrancamos. La idea era arrancar en octubre, pero esto del COVID ha ido aumentando y entonces dijeron, primero iniciamos con la situación del COVID, después metemos a las canastas y esperamos iniciar como finales quizá de este año si todo sigue marchando bien. Se está trabajando con la Universidad de Veracruz, sobre todo para esta articulación de las cadenas cortas, que ellos ya tienen como unas experiencias en torno a algunos agricultores que han trabajado con ellos y que están vinculados a estas redes de alimentos que están a lo largo de todo el país. Gracias. Bueno, entonces voy a referirme a las dos cosas. En el caso de la nutrición saludable, pues es muy esperanzador porque lo que se tiene es el modelo, la metodología, los instrumentos de sensibilización. En esta visión intercultural, no llevamos la propuesta del experto, sino iniciamos con la pregunta, ¿qué comiste en la mañana? ¿Qué desayunaste hoy? Ahora, ¿qué de lo que traes, de lo que comiste, lo trajiste de tu mismo entorno, incluso de la cabecera municipal? Y luego hacemos una lista también de lo que se trae de otros lados. Y luego la reflexión de qué podemos hacer, ahora sí con la ayuda de todos, para llegar a producir lo que requerimos para comer. Y toda esta reflexión que toma un sustento extraordinario con la ponencia de Maylet, en el sentido de que hay que cuidar el ecosistema, las frutas silvestres, de veras. El cerro,
el río, la laguna, subsidia la comida. Pero además la otra enorme ventaja que traemos nos hace muy familiar, como lo dijiste tú, Gildardo. Entonces, luego nos brinca. La comida es evocativa. Nos lleva un taco, un atole, un café. Nos lleva a lo más profundo de nuestra raíz. Miren ustedes, dentro de las cosas que están circulando a propósito de lo que estamos llevando a la práctica, se le preguntó a un indígena maya, trabajando en Los Ángeles, California, que qué es lo que extrañaba de su pueblo. Y trabajaba además de cocinero. Y dijo, mi huevito con chaya, y empezó a llorar. Se acordó de su abuela. Se acordó cómo seleccionaba la chaya, cómo combinaba los alimentos. Pero además hay otra cosa que previve ahorita, en este momento. Le llaman el comercio de la nostalgia. Yo cuando lo vi me sorprendí. 500 kilos por lo menos una vez a la semana de verdolagas frescas a Los Ángeles, California. Los mexicanos que la reciben allá es como si estuvieran comiendo un pedazo de su tierra. Entonces todo está en ese sentido alineado. Avanzados ya en esta visión estatal, global, Ciudad de México con excelentes resultados. Con todos los nutriólogos y médicos o participantes, no todos son médicos, de ese programa Médico en tu Casa o acercar los servicios de salud. Pero además con grandes ventajas, ¿eh? Lo recuperamos de la reflexión y los tenemos en las memorias. No se tiene que preparar un menú para diabéticos, un menú para enfermos renales, un menú para pacientes con cáncer. No, es cotidianamente qué es lo que hay porque todo suma y todo beneficia. Estoy hablando de la Ciudad de México, eso es un hitazo. Tabasco, todo el estado. Veracruz, ya todo el estado. Que además en Veracruz nos encontramos con la propuesta de las canastas de Maillet. Y entonces nos vemos en la oportunidad de sumar. Pero además la otra cosa, eso es así como institución aparte, que lanza sus estrategias para ir con atendiendo este asunto de la obesidad o la desnutrición. No se olviden, 22 millones de mexicanos que todavía no alcanzan a comer lo que requieren diario para trabajar o para jugar, para ser felices. Y 40 millones de mexicanos con obesidad, que tiene un eje común. Entonces, bien, ese es un asunto. Pero lo otro que está sucediendo es ese asunto al que se refirió reiteradamente Maillet, este grupo intersectorial, ahí estamos participando. Y sí creemos que cada quien con su pedacito y compartiéndolo, la fortaleza va a ser extraordinaria. Hasta ahí a lo que me refiero a nutrición. Lo otro es todos los modelos complementarios de atención o como también nosotros les llamamos, estos modelos clínico-terapéuticos distintos a la alopatía. Este está también totalmente más fácil, solo el choque cultural. ¿Por qué está tan fácil? Porque es legal en este momento ya la homeopatía, la acupuntura, la herbolaria, la medicina tradicional, la quiropráctica en México. Ya están establecidos planes de estudios, ya se practica, ya se enseña. Además, Gildardo, te agrego otra. Además de la escuela del Politécnico, que tiene más de 120 años enseñando, está la libre de homeopatía, que los dos producen licenciaturas. Y están con 80 o 90 años enseñando. Y 3 a nivel de especialidad, Oaxaca, Nuevo León, así, y Puebla. A nivel de especialidad, o sea, médicos que se pueden encaminar hacia la homeopatía a nivel de especialidad. Muy cuidado además, O sea, forjado por estos colegios, estos espacios, por auténticos médicos homeópatas con cédula, que cuidan y quieren. Muy presente tengo los Monfort de Nuevo León. Sí, cuidan ese detalle, seleccionan muy bien a sus alumnos. Y no les regalan las calificaciones. Entonces, les puedo referir, entonces todo está en el marco legal. Tenemos una farmacopea homeopática. Tenemos un cuadro básico que ahora con este nuevo cambio, el compendio de insumos, el compendio de medicamentos homeopáticos, ya autorizado por quien debe, el Consejo Nacional de Salubridad General. Ya, estamos así, en ese sentido. Se enseña, se difunde la enorme búsqueda. Tenemos que informar a la gente. Todas las alergias, óiganlo bien, incluidas las asmas, tienen mejor oportunidad inmediata con la homeopatía. Fíjense lo que está pasando cuando los jóvenes de las 3 escuelas que hay ahorita de quiropráctica, porque ya lo medimos, cuando empezaron a egresar tuvieron que buscar espacios para hacer sus prácticas o para trabajar. Bueno, en un hospital de especialidad para traumatología, en el Estado de México, el más grande, 7 de cada 10 enfermos de espalda ya no se operan a la primera. Imagínense lo que esto implica.
del dolor, del ahorro de dinero, y todo, solo por la participación de los quiroprácticos, hombres y mujeres que están yendo ahí. Incluso pasan a interconsulta primero antes que cualquier decidir otra cosa. Eso es extraordinario. Tenemos que seguir cuidando la calidad, la seguridad, la ética. Eso es, y es fácil hacerlo. ¿Por qué? Porque no pueden, hay todo el instrumento legal y las instituciones encargadas de vigilar esto. Eso es así como les puedo compartir. Y tenemos una gran oportunidad. Miren, para esto de ahora con COVID, más o menos por ahí, a finales de marzo lanzamos una estrategia nacional desde la DGPLADES que se llama Cuidando a los Cuidadores. Es ofrecer medicina preventiva y curativa, así como lo hace la homeopatía, ¿eh? ¿Por qué? Para COVID. ¿A quiénes? ¿Quiénes son los cuidadores? Pues médicos, enfermeras, trabajadores sociales, choferes que están ahí en hospitales COVID o no. O bien, ¿a quién va dirigida también? Nomás que se ha ido abriendo un poco a poco. A todos los que producen energía o la distribuyen. A todos los que limpian las ciudades para que esto no fuera un cochinero por tanto COVID. Porque no se puede levantar la basura. A todos los que distribuyen agua. Pues por ahí estamos. Poco a poco sí es cierto. Eso así. Eso, otra vez vuelvo a decirles. ¿Por qué? Por el choque cultural. Entonces, hay respuesta. ¿Y por qué dijimos que sí? Bueno, hicimos un análisis de la historia de las pandemias en el mundo. La de 1918 bajó casi a cero la mortalidad, o sea, menos del 3%, ¿sí? Cuando a los que se les dio homeopatía. Y entonces, bueno, esa es la oportunidad que tenemos. En México se está practicando la homeopatía desde hace más o menos 100 años y hay oportunidad de respuesta extraordinaria. Eso es lo que les puedo compartir. Gracias. Gracias. Muchas gracias, doctor Alejandro Almaguer. Pues en las conclusiones pues estamos con estas dos ponencias. El doctor pues nos compartió este modelo de alimentación saludable, comunidades de entretenimiento, volver a revitalizar al tejido social. Es una propuesta hacia la felicidad, salud con bienestar hacia la felicidad, con ejes fundamentales. El primer eje se encuentra el agua y la comida saludable, las redes funcionales, todo este conocimiento que se tiene de la herbolaria, de la medicina tradicional, ponerlo a disposición de la salud y el bienestar de las personas, cambiar el paradigma de que una mujer embarazada no es una mujer enferma, cambia la posición, la propuesta de hospitales de cirugía de corta instancia, las palabras que mencionaba, ¿no? La frase, ni un infierno más, donde ahora es un paraíso saludable, en todas estas comunidades indígenas, donde hay una gran riqueza en biodiversidad. Y pues también en el tema institucional, ¿no? La frase esta, ya basta del a mí no me toca, creo que es ver lo que ya se vio y atenderlo, a operar a lo que ya somos testigos de ellos, ¿no? Poner a consideración esto y los menús regionales que ya hablaba el ingeniero Jesús, que es una gran, que como Cedersa se pone feliz, ¿no? ¿Por qué? Porque se ve el trabajo de toda esta riqueza y patrimonio cultural que tenemos en agrobiodiversidad y que puede ser la misma solución a problemas de salud. Entonces, verlo como ese choque cultural, cuando es una riqueza cultural de los dos Méxicos o de los varios Méxicos que tenemos en el país, ¿no? Todas estas especies que nos habla Maillet, que fácilmente se pudiera hacer una política pública de formación de producción de alimentos de estos circuitos cortos, que tendría que llevar al objetivo de lo que el GISAMAC busca, una alimentación adecuada como pilar fundamental de la salud, del desarrollo de capacidades y
y pues un mejor medio ambiente, ¿no? Entonces, pues ahí está este taller hacia el bienestar en salud rural. Tenemos posibilidades, tenemos muchas potencias en nuestros recursos naturales. Ahora habrá que saberlos implementar y darles una mejor utilización. Maestro, yo solo quiero compartir el reconocimiento. Maestro, le doy la palabra y pongo en la pantalla. Sí, agradecimiento tanto a la bióloga Maylet Lozada como al doctor Almaguer González por habernos traído estos dos temas. Debo agregar un dato que les interesa y nos interesa, ¿no? Uno de los premios del certamen, del premio llamado Francisco J. Mújica, es decir, recuerdo uno de los premios, los otros dos títulos o tres títulos que fueron reconocidos y premiados, no recuerdo ahorita del momento el título, pero uno de ellos es sobre la herbolaria y los galardonados fueron dos investigadores de la Escuela Superior, o no sé si ya es Universidad Autónoma de Chapingo, ¿verdad? Sobre materia herbolaria. Bueno, aquí le entregamos y le damos a conocer a la bióloga Maylet Lozada Aranda un reconocimiento que por ahora se lo presentamos aquí, pero se lo haremos llegar físicamente. Por lo pronto, doctora, pues, bióloga, le damos a conocer este reconocimiento por su aportación al conocimiento de este tema que nos deja inquietudes y que vamos a seguir trabajando, y no quisiéramos que fuera esta la única oportunidad que tenemos de estar en comunicación con usted. Muchísimas gracias, y al contrario, con todo gusto. Este es un trabajo pues colaborativo que hacemos muchas personas, tanto en Conavio como fuera de Conavio, ¿no? Entonces, agradecemos muchísimo y con mucho gusto podemos seguir participando con ustedes en las necesidades que requieran, en términos de diversidad, claro. Muy amable. Y por otro lado, el reconocimiento para el doctor José Alejandro Almaguer González. Gracias, doctor, por habernos traído sus inquietudes para compartirlas con nosotros y hacernos saber que se está trabajando, que se está haciendo, que ustedes no dicen hazlo tú o yo no lo hago, sino lo están haciendo ustedes, están actuando en un tema que es fundamental para la salud de nuestro medio rural y de nuestro medio urbano también, ¿verdad? No digamos que es aplicable exclusivamente al medio rural. Muy amable, y yo también espero que sigamos en comunicación con ustedes, compartamos nuestras investigaciones, compartamos nuestras inquietudes, nuestras reflexiones, porque hay mucho que hacer en estas dos materias que ustedes nos vinieron a enriquecer. Muy amables. Y dicho esto, pues clausuramos este taller que llevamos acá. ¿Quiere hablar el ingeniero Isaac? Ingeniero Isaac, adelante. Muchas gracias, compañeros. Buenas tardes a todos. Estoy teniendo fallas en mi aparato, se me va la pantalla, pero espero que se transmita bien mi mensaje con mi agradecimiento por la oportunidad, porque ya estamos terminando y abusando del tiempo de todos nuestros compañeros. Pues he quedado verdaderamente muy impresionado por las dos participaciones, la de la doctora Maylet Lozada, la bióloga, con su tema tan interesante y tan importante, y con la sencillez para que tengamos la capacidad de absorberlo
para presentarlo con los menús regionales y destacar la importancia de los cultivos como los quelites, que son tan desairados y tan importantes, con tanto valor nutritivo que tienen. Y lo digo por experiencia porque yo tengo en mi menú recomendado los quelites, porque estoy atravesando una situación especial. En el caso de don Alejandro, pues mi reconocimiento por la pasión, por la emoción de los dos, por transmitir la emoción y el empuje que tienen para sacar adelante estos programas y poner la vista hacia las comunidades rurales, y que yo diría también tendríamos que echar un ojo hacia los cinturones de las grandes metrópolis de nuestra república, en donde gran asentamiento es de migrantes rurales y que no pierden sus tradiciones. Pero mi reconocimiento por este tan importante taller que nos deja muchos mensajes y muchas inquietudes. Felicitar al maestro Gildardo por propiciar estos y al maestro Morton por poner su empeño, su tiempo, su esfuerzo, su dedicación y su talento para lograr a convocar tan importantes personajes y tan conocedores de estos temas que no están siendo divulgados adecuadamente. Creo que estos deberían de tener una mayor difusión. Los pequeños detalles comentados por Almaguer, los comentarios de la doctora para que esto cambie nuestro modo, no solo en el sector rural, sino en la ciudad y en lo personal, hacer un esfuerzo por modificar nuestros hábitos alimenticios, que es tan sencillo salir bueno, ahora con la pandemia no es posible, pero en síntesis, mi reconocimiento y mi felicitación. No quise dejar pasar esto porque verdaderamente me motivaron, me emocionaron y creo que es muy importante. Muchas gracias, maestro Gildardo, muchas gracias, Morton, muchas gracias, bióloga Maelet Lozada, muchas gracias, Alejandro Almaguer, y muchas gracias a todos los compañeros por permitírmelo. Gracias y hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta luego y, perdón. Sí, hasta luego y gracias por su presencia, por su exposición y seguiremos en comunicación.